2 caminos se bifurcaban en un bosque. Y yo elegí el menos transitado. Y eso ha hecho toda la diferencia. Eso dijo Robert Frost. O también Jorge Luis Borges dijo que la vida es un jardín de senderos que se bifurcan. O en otro registro, Augusto Algueró, y junto con él Monabel, dijo que la vida es una tómbola de luz y de color. En todo caso, la vida es un viaje y la poesía también, pues el viaje, todos los tipos de viajes, es un tema recurrente en la poesía. Y de eso va a tratar esta emisión de Reverso, el otro lado de la poesía. Vamos a ver qué vamos a tener hoy. Hoy, en Reverso, el poema de viaje paradigmático, el viaje a Ítaca de Constantino Cavafis, que será objeto de un performance del Cabaret Gutenberg, pero que además dará pie a la charla con David Miklos, escritor, y con Mario Helguera, director de cine, a propósito de su autor, de Constantino Cavafis. También nos acompañarán en la mesa de discusión para ver los avatares poéticos del viaje, el escritor Fabricio Mejía Madrid, periodista, narrador, y también el poeta Daniel Saldaña. Hay viajes que de plano no son de placer. Así, por ejemplo, aquel del camarón al que se lleva la corriente, si lo sabrán los chefs o los biólogos marinos, expertos ambos, entrevistados por Tania Huntington en este reportaje. La palabra viaje suele hacernos pensar en las figuras de grandes exploradores, tales como Leif Erikson, Cristóbal Colón o Sir Francis Drake. Pero también hay expediciones mucho más íntimas que son toda una aventura. Bueno, desde luego que estudiamos aquí el viaje del espermatozoide, que de hecho es un viaje bastante tortuoso y lleno de obstáculos. Durante mucho tiempo se pensaba que había muchos espermatozoides que llegaban al sitio donde está el óvulo, pero hoy se sabe que son poquitos. Y porque son pocos, por ejemplo, 1 de cada 1.000.000 puede llegar hasta el sitio donde está el óvulo. Los viajes implican cambios fuertes, por lo tanto, nunca son fáciles. El poeta Homero sabía que en cualquier odisea hay que lidiar con sorpresas, ya sean cíclopes o sirenas. El peor monstruo de un viaje es la mala comida. Y en todos lugares hay muy malas comidas. Desde París hasta Londres, hasta Ciudad de México o Nueva York, hay unos monstruos inmensos que se llaman trampas de turistas. Hay que evitarlos a toda costa. El otro viaje es en el caso de los animales marinos, que ahí hay un factor de dilución estratosférico, ¿no? Porque tanto los espermatozoides como el óvulo se echan al agua de mar. Entonces los números tienen que ser muy grandes para que haya una probabilidad finita de que pueda interaccionar el espermatozoide y el óvulo, ¿no? Entonces por eso los animales marinos producen miles de veces más de espermatozoides que los hombres. Un erizo, que por eso trabajamos con el erizo también, produce el número de espermatozoides que 1.000 hombres. La cocina te transporta no solamente a otros lugares, sino también a otros tiempos. Te lleva a la infancia, te lleva a otra ciudad, te lleva a otro momento de tu vida. Para poder viajar a varias partes en un bocado hay que tener el paladar muy bien educado. Entonces lo que se debe de hacer es poder en tu mente decir aguacate y salmón ahumado y tenerlo presente en tu boca esos sabores. Hay que educar al paladar como cualquier otro órgano del cuerpo. Probablemente el viaje más importante es el conocimiento interior, ¿no? Probablemente. Y quizá en ese sentido la investigación te da una oportunidad maravillosa de tener herramientas que tú puedes utilizar también para hacerte esas preguntas que te pueden permitir intentar por lo menos contestar la pregunta de qué hacemos aquí, qué nos mueve y a dónde vamos, ¿no? El viaje más barato es el del dedo sobre el mapa.
Constantino Cavafis, un hombre que cruzó el umbral del siglo XX solo, un poeta virtualmente desconocido en su época, que rescató con su pluma la cultura clásica. En el anonimato, Cavafis encontró la autonomía. No solo es clásico en su temática, sino en su aliento, ¿no? Creo que eso es lo importante de Cavafis, y por eso es al mismo tiempo tan vital, ¿no? Tan permanente. La libertad está en la concepción de hacer poesía no para ser publicada, sino hacer poesía para hacer de la palabra arte. Sin consideración, sin lástima, sin pena, me encerraron en altas y sólidas murallas. Ahora estoy sentado aquí sin esperanza. No pienso en nada más. No hay esperanza. A mi alma la devoró la suerte. Eran tantas las cosas que pude hacer afuera. ¿Por qué no me di cuenta cuando levantaron las murallas? Nunca escuché a los albañiles. Nunca un ruido. Imperceptiblemente me encerraron fuera del mundo. Cavafis era en sí entonces un poeta que escribió sobre sus propias murallas, en donde su palabra era para quien lo oyera y no necesariamente para quien lo leyera. A través de sus poemas, Cavafis rechazaba el dominio de la Europa occidental sobre su ciudad. Cavafis ante la colonia inglesa se refleja para mí en el Cavafis que ve a Alejandría de Magno cuando la llegada de los bárbaros. Entonces, ¿por qué se mete? ¿Por qué se mete y se compromete a estudiar lenguas como el latín, como el griego? ¿Por qué para encontrar sus orígenes, mantener su identidad ante su mundo invadido por los bárbaros de aquel o de otro tiempo? Esa ciudad de Cavafis pues, no existe, no es más. La de Durrell no es más. No es casi una de esas maravillas del mundo desaparecidas. Cavafis retrata una Alejandría en el atardecer, una Alejandría que fue y que deja de ser, una Alejandría sórdida a veces, una Alejandría de complicidades silenciosas, como toda complicidad, me atrevo a decir, de decadencia. Lo que más me motiva de Cavafis es este asunto de esa ciudad, con todo el paso del tiempo ahí, ¿no? En los pies del poeta que la camina y que la dice y demás, que no se puede ir de ella y que vuelve, ¿no? Siempre, irreductiblemente, a esa ciudad. Dijiste, iré a otro país, veré otras playas, buscaré una ciudad mejor que esta. Todos mis esfuerzos son fracaso y mi corazón como muerto está enterrado. ¿Por cuánto tiempo más estaré contemplando estos despojos? A donde vuelvo la mirada veo solo las negras ruinas de mi vida. Aquí, donde tantos años pasé, destruí, perdí. Y esta idea homérica, ¿no? De Ítaca, que es el lugar al que uno regresa y que se mantiene, no, por un lado inamovible y por otro lado totalmente transformado, ¿no? Creo que es de esos pocos autores a los que sí sí les fue otorgada la real permanencia, ¿no? A pesar de que tiene un cuerpo de obra sucinto, bueno, es vastísimo, ¿no? Temáticamente, experiencialmente, clásicamente, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes valores de Cavafis, ¿no? Como poeta, como figura, ¿no? En fin. Cualquiera hubiera dicho que Constantino Cavafis era un burgués respetable y próspero si no hubiera sabido que por las noches frecuentaba los burdeles bisexuales de Alejandría. ¿Acaso en uno de esos tugurios sea que el cabaret Gutenberg se lo haya topado para decirle: fue en un cabaret donde te encontré? Estás aquí, Cavafis.
Para mí las Ítacas son algo que nos recuerda el aquí y el ahora. Son las ilusiones, lo que pensamos a veces que es el punto de la meta o el fin de algo, de una existencia y... Goza el tiempo que te tardes caminando en tu vida, ¿no? Buscando la isla. Tómate el tiempo necesario, no apresures el paso en tu vida. Sé que estamos en el viaje de las Ítacas, pues como todo el mundo que trata simplemente de buscar una manera de ser feliz y de entender que la vida es el camino y no es la meta, ni la recompensa es estar viviendo. El Cabaret Gutenberg es un grupo de diversión absoluta, de improvisación musical, que reta a las fórmulas de lo establecido, que promueve la imaginación. Y de esta intriga asombrosa del cabaret es que sucede cualquier cosa. Suceden cosas bellas y suceden cosas terribles. Como es una exploración, el poema le va muy ad hoc porque pues es un poco como nosotros, como la amistad y como la vida. A veces no sucede lo que uno espera. Y es una fuente de amor y de comunicación. Estamos de vuelta en Reverso para seguir hablando del viaje. Hombre, estamos hablando del viaje a tal punto que en el corte uno de nuestros invitados estaba ya cantando Space Oddity de David Bowie, que es una canción sobre todo tipo de viajes, sobre viajes a la luna, pero también sobre viajes de heroína. Así es. No ventanearía cuál de los dos invitados cantaba. Fabricio Mejía, ¿cómo estás? Daniel Saldaña, ¿cómo estás? Daniel Saldaña es poeta, Fabricio Mejía es narrador, es periodista, es cronista. Y bueno, yo quisiera empezar con una provocación y justamente que estuvieras cantando Space Oddity en el corte, creo que venía Gracias por muy al balconear. caso, Fabricio. Ya lo dijiste. Ustedes todo. disculparán. Pero justamente venía al caso porque, bueno, casi a veces podría yo pensar que toda la poesía es sobre algún tipo de viaje, sobre un viaje físico, sobre un viaje emocional, sobre un viaje, digamos, hacia un estado alterado de conciencia, pero ¿no es todo un poema un poco un viaje? Sí, claro, yo te podría decir que hay 3 poemas que se llaman Viaje, que, o sea, tienen el mismo título. Es uno de Antonio Machado, que es sobre un viaje en tren solo, y va solo. Sí, y es buenísimo, que de pronto empieza a ver que las cosas que ve son las que se van quedando atrás porque va de espaldas al sentido del tren. Exactamente, es un muy, muy bonito poema de Machado. Y entonces el viaje en tren es un viaje tal cual, donde él rememora un viaje al Duero que hizo acompañado y ahora está solo, y dice que está tan solo que no sabe si está viajando consigo mismo o no, ¿no? Y entonces, bueno, ese es uno. Hay uno de Eliseo Diego que se llama Viajes, que es un señor que sale al jardín de su casa y encuentra que del otro lado pues hay una sombra y que quizás ese sea el lugar donde va a acabar su vida, ¿no? Es un viaje ¿no? Y hay uno de Alfonsina Storni que se llama Viaje también, que es una, pues como... ella está mirando a la luna y dice, es la misma de ayer y de hoy en la mañana, pero hay algo que cambió y yo tiemblo como la luz en el agua, dice, algo así, ¿no? Y entonces es un viaje como visual hacia la luna. Sí, y hay otros que incluso se podría pensar que son como viajes nada más al interior del lenguaje, ¿no? Como de un aspecto a otro de la palabra, pero que siempre se puede percibir un cierto tránsito al interior del poema y que el poeta cuando entra y cuando sale del poema ya es completamente otro, ¿no? Y son como formas de entender el viaje. Siempre pasa en la poesía el viaje por la mutación del poeta, es decir, el poeta necesariamente tiene que ser otro pasado el viaje. No, no creo, no. También hay como poemas en los cuales la transición son un montón de cosas que están pasando y al final, digamos que el individuo persiste pese a todos los cambios, ¿no? Y a lo mejor es lo único que persiste. Pero bueno, a partir del viaje a Ítaca y de la figura de Cavafis me pasa una cosa muy curiosa. Cavafis, después de, digamos, una vida bastante azarosa en la juventud, pues se instaló de plano en Alejandría y casi no se movió de ahí. Hay también un espíritu, digamos, del poeta de vivir los viajes imposibles a través de la poesía, es decir, ya que está anclado física y, digamos, materialmente a la tierra, de vivir esos viajes. ¿Hay una tentativa de evasión? Fíjate que hay algo que el otro día oí en una cena, no recuerdo qué escritor lo dijo, pero me sonó interesante. Dijo, en relación a esto, dijo que ¿por qué había tantos poetas que usaban gorras de marineros?
Sí, y los ejemplos eran muchísimos. Neruda, claro. David Huerta, nuestro amigo. Todos tienen como una tentación del mar, del viaje, pero están en su casa viendo telenovelas, ¿no? Sí, y hay casos extremos, ¿no? Hay casos extremos, ¿no? ¿Un poeta es un espíritu no aventurero, por definición? Pues no necesariamente, no lo creo, pero desde luego que sí tienes que tener tus cosas como, bueno, por lo menos a mí me sucede que es imprescindible tener como cierto nivel de sedentariedad, ¿no? Y estar como en algún lugar para poder escribir y asimilar las cosas que suceden. Pero bueno, hay como diferentes tipos de aventura en ese sentido, lo que decías como de la posibilidad de viajar a través de la escritura, ¿no? Y está el caso de Pessoa como ya un extremo, un tipo que está todo el tiempo en su casa, no sale, ¿no? Una vida aparentemente media, grisácea, y a la vez está elaborando pues un montón de fantasías, de personajes, pseudónimos, sí. Todos sus de heterónimos. Avatar, sí. ¿Qué hay de los otros viajes, Fabricio? De los paraísos artificiales. ¿Te refieres a las drogas? Sí, en la poesía, por supuesto. En la poesía, bueno, pues está, bueno, las drogas de los poetas han sido el ajenjo, el viaje colombiano, o bueno, se lo disputan como siempre entre Perú y Colombia, pero es eso que tomaba Allen Ginsberg, y que son, digamos, utilizados para llegar a estados de trance, que se necesitarán para escribir algún tipo de poesía, que yo no lo sé. Pero es frecuente también en la poesía, digamos, los poemas sobre los otros viajes, ¿no? Sobre los paraísos artificiales. Digo, Baudelaire en Las Flores del Mal, de hecho, aborda ambos viajes, por ejemplo, ¿no? Sí. Ginsberg es un buen ejemplo también. Sí, perdón. Ginsberg y bueno, en general toda la generación de los Beats son así como que los que marcaron ya el camino un poco de cómo se va a entender la relación entre drogas y poesía a partir de ellos, ¿no? Aunque después haya habido varios giros más interesantes tal vez. Sí, el giro fue que al principio usaban un tamborcito para leer las poesías y ese tamborcito pasó a la plaza de Coyoacán después, ¿no? Sí, ya sin poesía. Una cosa espantosa, sí. Se les olvidó la otra parte y entonces se volvió una cosa nefasta, pero bueno. Termino con una pregunta cursi, señores. ¿Escribir es un grillete o un viaje? Wow, pues no sé, yo creo que en mi caso es más un viaje que un grillete, pero un viaje que cuesta trabajo, entonces algo de grillete debe de tener. Porque el primer impulso siempre es como muy libre, muy de viaje, pero luego también hay como un trabajo que requiere cierto rigor, que es ir arrastrando algo y ir es como ir construyendo remando en una oficio. galera como esclavo nubio, digamos. Sí, digamos que sería el término medio entre el viaje y el grillete, más o menos. Fabricio, ¿grillete o viaje? No, pues yo, como no escribo por vocación, sino por compulsión, pues sí siento que es un grillete, es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa. Entonces, salud, querido Fabricio. Vámonos a unos mensajes, regresamos con más. Gracias, Daniel Saldaña, gracias, Fabricio Mejía. Los invito a que ahora me acompañen a otro. ¿Qué tal que hacemos un viaje por la geografía gestual y los azulísimos párpados de Enrique Arreola en nuestro poema gestual?
No crean que esto es un efecto para mostrar lo creativos que somos o lo ágil que soy, que no soy, sino es para no ensuciar el suelo. Más hay gente allá atrás. ¿Y a quién se le ocurre venir vestidos de blanco a un programa en el que la escenografía es blanca? Cabaret Gutenberg, Ricardo, Adrián, Arturo, hagan el favor de responderme eso. Porque nos invitaste a un viaje y pues de ¿Se quedaron en el viaje? Nos quedamos en el viaje, pero de paseo para la isla de Ítaca, en Grecia, pasamos por otros lugares, incluyendo como Veracruz y boda en Valle de Bravo. Me parece muy bien. A ver, en una de esas Cavafis se está retorciendo en su tumba, pero en todo caso, este es el Cabaret Gutenberg y este es el viaje a Ítaca de Constantino Cavafis en reverso. No has de esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te ha concedido ya un hermoso viaje. Sin ella, jamás hubieras partido. Mas no tiene nada que ofrecer.
Quede la calcomanía de este Cavafis cabaretero en Ítaca. En todo caso, quede con ustedes también esta emisión que ya ha terminado. Esto fue Reverso, dedicado al viaje. Yo soy Nicolás Alvarado y desde luego, bon voyage. Hasta la próxima.